Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estoy de nuevo para daros la turra. En esta ocasión, con una de las películas históricas, un Retro Movie 78 Classics, que ahora hacía tiempo que no traía uno clásico. Y básicamente, ya lo habréis visto en la miniatura, os voy a hablar de la película que dicen los expertos que fue la que originó el género slasher. Otros dicen que fue La Noche de Halloween, otros que si Demencia 13. Eso, los entendidos en cine, vosotros lo sabréis, yo no tengo idea, pero la verdad que la información que he estado buscando y todo el tema dicen que fue la precursora, por lo que sale en la peli, un slasher soft, que se podría decir, suave, porque básicamente no se ve nada. En fin, viernes 13, 10 de la mañana. ¿Por qué os comento esto de viernes 13? Porque es el día de uno de los mayores psicópatas de la historia del cine, que es Jason Voorhees y toda la saga de películas Viernes 13. Y como no tenía nada preparado sobre la saga, porque si hago un vídeo lo quiero hacer bien, como hice con la saga de Halloween, que tenéis 3 vídeos en el canal explicándola entera, con curiosidades y tal, digo, pues mira, psicópata por psicópata, pues meto aquí a Norman Bates, y entonces pues como que está cubierto el cupo. A lo mejor este vídeo lo veis el día 14, lo veis el día 18 o el 25 de agosto, pero que sepáis que está grabado viernes 13 a las 10 de la mañana. Y bueno, no me voy a liar más, vamos a empezar ya con esta obra maestra del cine, una de las películas más conocidas, más recordadas del director Alfred Hitchcock, Alfredico, como le llamaba José Mota. Un saludo, José Mota, que seguro que me estás viendo por el tema del humor. Y todas esas cositas, curiosidades, cómo empezó el proyecto, de dónde salió la idea, los cambios que hubieron y todo lo que me gusta a mí explicar en estos vídeos. Así que vamos a empezar ya con Psicosis, año 1960. Bueno, la película está basada en la novela de 1959 escrita por Robert Bloch, que a su vez se basó en los crímenes de uno de los conocidísimos psicópatas y que tenéis más de una película sobre él, Ed Gein, que vivía unos 60 kilómetros aproximadamente de donde vivía el autor de la novela, Bloch. Aunque Bloch siempre ha dicho que él no utilizó la figura de Ed Gein para inspirarse para escribir la novela y todo el tema, porque lo conoció unos años más tarde. Que cada uno saque sus conclusiones. Parece ser que la idea del autor de la novela, de Robert, era simplemente pues explicar que hasta tu propio vecino, esa persona con la que te cruzas en el día a día, el panadero, el carnicero, la pescadera, podrían ser un asesino en serie, un psicópata de puertas para adentro y tú simplemente lo ves, buenos días, buenos días. De hecho, se han dado casos, sobre todo que salen a veces en las noticias, ay, pues era un vecino muy majo, me ayudaba a subir la compra, me ayudaba a abrirme la puerta para que pudiera entrar en el ascensor y después tenía 14 personas descuartizadas en un congelador de 2 puertas dentro de su piso. Cosas más raras se han visto. Alfred Hitchcock adquiriría los derechos de la novela por $9.500 después de que su ayudante y secretaria Peggy se lo hubiera leído y viera que había unas buenas críticas y que la novela estaba teniendo éxito. Se la leyó y le dijo, señor Alfred, creo que esto le puede interesar como una posible historia para una película. El agente de Hitchcock, Ned Brown, explicaba que lo que más le llamó la atención al propio Alfred fue que Marion, justo cuando empezaba la novela, muriera. Y ya sabéis que Alfred era como un pelín sadiquillo, por decirlo de alguna manera. Le encargó la escritura del guión a James Cavanagh, uno de los habituales guionistas de la famosa serie que vimos también aquí en televisión española en sus diferentes etapas y que ya aparecerá por series míticas. Alfred Hitchcock presenta, pero no le acabó de gustar el guión, cómo lo trató, cómo lo hizo, y entonces buscó a otro para encargárselo. Se reunió con un tal John Stefano, que justo empezaba en aquella época en el mundillo de Hollywood, no tenía una reputación, no era conocido, pero manteniendo una reunión con él, parece ser que la conversación dio buenos frutos y le gustó el tratamiento que iba a hacer sobre la historia y todo al propio Alfred y dijo, oye, pues estás contratado.
Curiosamente, el guión que escribiría Stefano fue respetado casi a rajatabla. Se hicieron algunos cambios mínimos para adaptar un poquito más la historia de la novela al tema cinematográfico. Por ejemplo, como se explicaba, el personaje de Marion en el segundo capítulo ya desaparecía de la novela, pero Stefano le dio un giro y la puso como la protagonista de la película. Algunos cambios que se hicieron, me imagino que por temas de censura o por cambios en la producción de la película, en el rodaje y tal, fueron respecto de la película a la novela, era que en la novela el detective Arbogast moría de otra manera. Por ejemplo, Sam y Marion eran amigos en la novela y en la película eran amantes. Otros cambios que se hicieron fue sobre el personaje de Norman Bates, que ya vemos cómo es en la película, pero en la novela tenía problemas de alcoholismo y aparte tenía su habitación con diferentes imágenes, diferentes fotografías, un poco subiditas de tono, por llamarlas no por. Aparte, el crimen de Marion era diferente en la novela a como lo vemos en la película, con la famosa escena de la ducha, que luego también os comentaré cómo se realizó, porque madre mía. Resulta que Marion moría a base de golpes en el cráneo que le pegaba Norman Bates ahí a punta pala. Y entonces esto, supongo que también por el tema de la censura, se cambió a la hora de rodar la película. Alfred en aquella época tenía contrato con la Paramount, pero la Paramount se negó a producir la película porque decía que era una novela repugnante, que era una película muy difícil de llevar al cine y que no estaban interesados, y le dijo que como mucho la distribuiría, pero que se buscara la financiación por otro lado. Entonces Alfred Hitchcock acudió a la productora Sharlane Productions, que era la misma que producía la serie Alfred Hitchcock Presenta, y con ellos pues consiguió la financiación para hacer la película. La película contó con un presupuesto de $800.000 y se rodó de noviembre de 1959 a febrero de 1960. $800.000 de presupuesto. Cuando se estrenó la película fue tan arrollador el éxito que consiguió $82 millones. Y Alfred Hitchcock, que era partícipe de la Sharlane Productions, se hizo hiper mega requete millonario. La película se rodó con lentes de 50 milímetros en cámaras de 35 milímetros para darle un poquito a la imagen, un poquito de textura diferente. Y la verdad que no costó mucho hacerla, $800.000, estaba bien el presupuesto, porque casi todo el equipo que ayudó a rodar la película era el mismo equipo que rodaba la serie Alfred Hitchcock Presenta, con los que él ya había trabajado y los conocía a todos. Por ejemplo, el director de fotografía John Russell era exactamente el mismo de la serie Alfred Hitchcock Presenta. Aparte se contrató a George Tomassini como montador de la película y al reconocido Saul Bass para que hiciera los títulos de crédito, que son súper famosos sus títulos de crédito para un montón de películas, y aparte fue el que hizo el storyboard de la famosa escena de la ducha y también participó en algunas cosas del rodaje que os voy a ir explicando. Antes de empezar a filmar, Hitchcock envió al subdirector Hilton A. Green a que buscara localizaciones y filmara la escena donde comienza la película en Phoenix. Esta escena se rodaría desde un helicóptero que iba acercándose poco a poco hasta la ventana donde estaban en la habitación del hotel Sam y Marion. Lo que pasa que, claro, temblaba tanto el helicóptero que al final la tuvieron que rodar dentro de un estudio donde construyeron toda la fachada y toda la habitación, que lo iban haciendo pues con una grúa y poco a poco acercándose para que no hubiera tanto movimiento como grababa el helicóptero. Después la autopista número 99 entre Fresno y Bakersfield se cogió para rodar las escenas tanto de día como de noche que se proyectan detrás cuando Marion va conduciendo en el coche, que la vemos de día, la vemos de noche, y ya sabemos que en aquella época, bueno, incluso ahora también se hace, pero de una forma digital que no se nota, que están subidos encima de un coche dentro de un plató y van proyectando a los lados y por detrás como si fueran por la carretera. Una de las escenas que dio un poco más de complicaciones de lo normal
fue la de el descubrimiento de la madre de Norman Bates, cuando giran la silla, y entonces también se tenía que sincronizar que la lámpara que daba la luz y entonces la ilumina, da sombra, la ilumina, da sombra. Todo eso para coordinarlo se ve que fue bastante complicado, y no la escena de la ducha, que aunque tuvo sus complicaciones, parece ser que fue más fácil de rodar. La famosa escena de Arbogast, el detective, cuando cae por las escaleras, que está rodada de una manera muy curiosa, que lo vamos siguiendo y tal, como si fuera él el que lleva la cámara encima. Estas escenas del apuñalamiento se rodaron en un principio por Saul Bass, pero no le acabó de gustar cómo quedaba Alfred Hitchcock, y entonces él dijo, ya lo rodaré yo otra vez, y es lo que vemos en la película. Después de los estudios conocidos, Universal, la casa y el motel de Norman Bates, y el lago donde Norma va empujando los coches, que parece ser que allí hay más de uno, y empuja el coche de Marion y desaparece con el dinero y todo el rollo, fue el lago que justo hay dentro de los propios estudios Universal, que lo cogieron y lo arreglaron un poco para que pareciera un pantano. Después, en la localidad de Gorman, rodaron la escena donde Marion aparca en el arcén para dormir, viene el policía y ahí hay una escena de tensión, me va a pillar con el dinero, no me va a pillar, ¿qué hace aquí parada? ¿Por qué se ha parado aquí? ¿Por qué no ha parado en un motel? Y ahí hay una buena escena de tensión. Y en los review estudios se rodaron también algunas escenas, como por ejemplo la de la tienda de Sam, cuando llega el detective Arbogast o la hermana de Marion a preguntarle que si la ha visto, que dónde está, que lleva unos días desaparecido, que falta una cantidad de dinero del banco. Estas cosas de interiores se rodaron ahí. Curiosamente, el escenario de la casa y del motel Bates se construyeron donde estaba originalmente el decorado para la película del fantasma de la ópera, que por cierto, os dejo por aquí el enlace, que tenéis no uno, sino 2 vídeos sobre los monstruos clásicos de la Universal. O sea que ahí tenéis material del bueno. Como os estaba comentando antes, Paramount distribuyó la película hasta 1968 y después le vendió todas las acciones y todos los derechos a la Samleys Productions, que ésta llegó a un acuerdo con Universal Studios, que fue la que desde entonces se encargaría de distribuir la película. La película fue nominada a 4 premios Oscars, incluido el de Mejor Director para Alfred Hitchcock y el de Mejor Actriz Secundaria, curiosamente, cuando lleva todo el tema de la película, todo el peso de la película, para Janet Leigh. Esta sería la quinta y última vez que se nominaría a un premio Oscar a Alfred Hitchcock. Como os comentaba antes, la película estableció un nuevo baremo, por decirlo de alguna manera, sobre el tema de la violencia y la sexualidad en las películas, y por eso se considera, además de por toda la violencia y todo lo que sale, como un precursor del género slasher, que después llegaría a su cenit, como os he comentado antes, con La Noche de Halloween, Demencia 13, Viernes 13 y todo lo demás que llegaría. En 1992, como no, la famosa Biblioteca de los Estados Unidos cogería la película y la preservaría por interés cultural y por interés cinematográfico dentro del National Registry, que tantas veces os he comentado ya en más de un vídeo. Ahora vamos a desgranar un poquito la mítica escena de la ducha, porque fue un poquito compleja de rodar y se rodó durante prácticamente una semana. Una escena para flipar. La escena se rodaría entre el 17 y el 23 de diciembre de 1959 y está compuesta de 77 ángulos diferentes de cámara, 50 planos y solo dura 3 minutos. La mayoría de las tomas son de acercamiento hacia todo lo que está pasando en la ducha. Y después hay algunas que son las previas, cuando aparece en principio la madre de Norman Bates y cuando después desaparece. Pero básicamente todo fue como acercarse y alejarse. Hitchcock filmó la escena con 2 cámaras, una BNC Mitchell y una Eckler, que curiosamente había utilizado Orson Welles para rodar la película Set de Mal. Y todo esto lo hizo para generar después un montaje
que generara inquietud, valga la redundancia, en el público, que los pusiera tensos y que vieran una cosa novedosa. Por eso hay tanto acercamiento, que si el cuchillo, que si ella con las manos, que si no sé qué, y todo esto era para generar un caos mental en el público y que se quedaran todos como flipando de madre mía, ¿qué están haciendo? Fijaros si era estricto en el rodaje Alfred Hitchcock, que se llevó una moviola para medir la cantidad de metraje que le haría falta y cronometrar el tiempo en el que tardarían en rodar la escena. Bueno, o una vez que estaba montada, que serían los 3 minutos. Una cosa para alucinar. Para rodar lo que vendría siendo la falsa sangre, utilizarían un sirope de chocolate de la marca Hershey, que además se rodó en blanco y negro, aparte de para abaratar costes, para que el impacto visual de la supuesta sangre también provocara en el público un impacto. Pero era sirope de chocolate, vamos, que hacía así Janet Leigh y decía, madre mía, qué buena que estoy. Después el sonido del cuchillo cuando están apuñalando al personaje de Marion se grabaría aparte apuñalando sandías y solomillos de carne para simular cómo sería el sonido real de apuñalar a una persona en la vida real. Una escena que fue complicada para Janet Leigh rodar en la ducha es una vez que yace ya muerta, tirada allí a los pies de la bañera, el plano que se va alejando del ojo. Porque claro, la ducha seguía abierta, le iba salpicando agua y no podía parpadear porque si no, otra vez tenían que rodar. Y parece ser que lo pasó bastante mal. Hay un poco de disputa sobre si en esta escena se utilizó una doble de cuerpo para Janet Leigh. Ella decía que sí, pero Alfred Hitchcock decía que no, que solo había utilizado una doble de cuerpo en la escena donde Norman Bates envuelve el cuerpo en un plástico y lo mete en el maletero del coche para que Janet Leigh pues, no se hiciera daño y todo el rollo. Pero bueno, entre uno y otros no se sabe muy bien si sí o si no. Lo que sí que son reales son los gritos que son de la propia Janet Leigh. Al principio todo el tema de la escena esta que os he dicho, de ir alejándose del ojo cuando ella ya está ahí muerta a los pies de la bañera, querían hacer ponerle unas lentes de contacto que tenía que llevar durante 6 semanas Janet Leigh para adaptarse, para que se viera la pupila como estaba ampliada una vez que estaba muerta. Pero Alfred Hitchcock dijo que era mucho follón, que a ver si le va a causar algún tipo de daño en los ojos y que ya lo rodarían de otra manera. Curiosamente, Anthony Perkins no es el que sale en la escena de la ducha apuñalando a Janet Leigh, bueno, el personaje de Marion Cray, porque él estaba haciendo una audición para preparar una obra en Broadway y fue sustituido. La actriz que lo sustituyó fue Margot Epper. Hay una conversación que discutieron sobre el significado de la escena de la ducha Alfred Hitchcock y Janet Leigh durante el rodaje para ver qué idea tenían cada uno sobre ella. Y llegaron a la siguiente conclusión. Cuando el personaje de Marion se arrepiente de lo que ha hecho y decide que quiere devolver el dinero y volver a la ciudad y todo el rollo porque sabe que los del banco la van a perdonar, se da la ducha a modo de purificación de sus pecados, y todo esto estaba preparado porque Alfred Hitchcock había tenido una educación bastante estricta dentro del catolicismo, y entonces era como una especie de purificación, de purgar todos sus pecados, el que se diera la ducha. Lo que pasa que después llega el diablo y coge y le hace pagar por sus actos a base de apuñalamientos. Bueno, en primer lugar tenemos a Anthony Perkins como Norman Bates, o podríamos decir con el doble papel de Norma, no lo sé. La cuestión es que cobró por su trabajo $40.000, que no estaba mal para los años 60, y ya tenía un poquito de carrera cinematográfica porque ya había aparecido en algunas películas conocidas. Repetiría el papel de Norman Bates hasta en 3 ocasiones más. Incluso llegó a dirigir una de las secuelas, que luego ya os explicaré un poquito más sobre todas estas secuelas y los derivados que había, series y cositas. Una curiosidad también fue la modificación del nombre del personaje de Marion Crane, que en la novela se llamaba Mary Crane, pero como en Phoenix había una Mary Crane
y el tema de las demandas al cine siempre ha estado dentro de su historia, para ahorrarse problemas dijeron vamos a llamarla Marion porque aquí en Phoenix no vive ninguna Marion Crane. Leitch cobró por hacer la película $25.000 cuando su tarifa habitual eran $100.000, pero lo hizo porque tenía un contrato con la Paramount, porque en aquella época había los contratos de exclusividad de 7 películas y esta era la última y le dijo a Alfred Hitchcock y a la Paramount darme lo que queráis, que así ya se acaba el contrato y me puedo ir a rodar con otras productoras y otros estudios cinematográficos. Bueno, Janet Leigh era conocida por haber aparecido en películas como Scaramouche o El Gran Houdini, que apareció junto por el que en aquel era su marido, el actor Tony Curtis, que tenéis un vídeo en el que hablo sobre él brevemente, aquí también en Retromovie 78 Classics, de la película de Espartaco. Os dejo enlace. Otras candidatas al papel de Marion Crane, en aquella época sería Eva Marie Saint, Lana Turner, Angie Dickinson o Lee Remick. Después tenemos a John Gavin como Sam Loomis, que curiosamente no quería rodar la película porque decía que no quería aparecer sin camiseta en las escenas del hotel en los que está el personaje de Sam con Marion, porque le daba vergüenza. Y entonces le dijo a Alfred Hitchcock, es que precisamente se trata de eso. Tú estás con tu amante en el hotel, estás a pecho descubierto y tu personaje se tiene que sentir incómodo, y entonces así lo convenció para que rodara. A Gavin lo hemos podido ver, como os comentaba, en la misma película donde aparecería Tony Curtis, que fue en Espartaco haciendo el personaje de Julio César. Y una curiosidad es que fue embajador de los Estados Unidos en México durante la época de la presidencia de Ronald Reagan. Después tenemos a Vera Miles como Layla Crane, la hermana de nuestra protagonista, de Marion Crane, y ya había trabajado junto con Alfred en la película Falso Culpable y estuvo a punto de ser la protagonista de Vértigo. Curiosamente, para esta película tuvo que llevar una peluca porque tenía la cabeza completamente rapada porque venía de rodar la película 5 mujeres marcadas. Pues tenemos a Martin Balsam como el detective Arbogast, que a Martin lo hemos podido ver, por ejemplo, en películas como Delta Force, la película aquella famosa de Lee Marvin, y Chuck Norris de la Canon. Es que la Canon últimamente me persigue. Y después en televisión, en series como El Fugitivo o la famosa La Dimensión Desconocida, que yo creo que por ahí pasaba a todo el mundo. Norma Bates. Y vosotros diréis, ¿y por qué pones a Norma Bates si solo sale ahí y se cae en una silla? Bueno, porque las diferentes voces no las hacía Anthony Perkins. Fueron 3 actrices diferentes quienes hicieron las voces de Norma Bates. Para ello se mezclaron las voces de Paul Jasmine, Virginia Gregg y Janet Nolan, que también prestaron sus voces para los gritos de Layla cuando descubre el cadáver de Norma en la escena esta famosa de la mecedora. La música, un breve fragmento que os hago aquí en el vídeo, la famosa sintonía del apuñalamiento que estaba hecho con violas, violines y violonchelos chirriando ahí como unos locos, fue obra del compositor habitual de Alfred Hitchcock hasta que se pelearon, que eso ya hablaré en algún otro vídeo del tema, Bernard Herrmann. Y en la banda sonora se conoce este corte como The Murder, el asesinato. Curiosamente, toda la música de la banda sonora de Bernard Herrmann está influenciada por la música del compositor Dmitri Shostakovich. Una curiosidad es que Hitchcock en principio quería que la escena fuera muda, por decirlo de alguna manera. Solo se escucharan los gritos, la ducha, el apuñalamiento y no tuvieran ningún tipo de música. Pero Bernard Herrmann le dijo, oye, pues yo he hecho un tema, escúchatelo para ver si te gusta y si a ti te parece bien, pues luego lo ponemos. Cuando lo escuchó Alfred Hitchcock dijo, madre mía, qué flipada. Y le gustó tanto que le pagó el doble por la banda sonora de la película a Bernard Herrmann. Bueno, otras versiones, secuelas y un poco de todo, porque vais a alucinar de todo lo que se hizo de Psicosis. Psicosis 2, año 1983, situada 22 años, o 23, porque fue en el 60,
83, 23 años mejor, de la primera película, de nuevo protagonizada por Anthony Perkins en el papel de Norman Bates. Guionizada en esta ocasión por Tom Holland, que no es el de Spider-Man, es un guionista, y dirigida por Richard Franklin. Curiosamente a la película no le fue mal. Costó 5 millones de dólares, año 83, y recaudó 32 millones. Entonces, claro, se animaron y dijeron, pues vamos a hacer una tercera película. Psicosis 3 no llegaría en el año 86, considerada la tercera entrega de las aventuras de Norman Bates, y curiosamente esta fue la que dirigió Anthony Perkins. A la película no le fue del todo bien. Costó 8,5 millones de dólares y recaudó unos justitos 14. O sea que estuvo ahí. Bueno, después hubo una especie de spin-off en formato película en el año 87 que se tituló Bates Motel, que no tiene nada que ver con la magnífica serie, que luego os hablo, en donde un compañero, un tal Alex Wex, que había estado en el psiquiátrico junto con Norman Bates, decía que Norman le había dejado en herencia el famoso motel y entonces este se hacía cargo. Por allí aparecía haciendo como una especie de cameo el personaje de Norman Bates, pero no se le veía de cara, se le veía de espalda y todo el rollo, imitando la voz de Anthony Perkins, porque Anthony Perkins en ningún momento aparece en la película porque dijo que él no quería participar. Después llegamos al año 90 y llega Psicosis 4, guionizada de nuevo por Stefano, el guionista de la primera, y dirigida por Mick Garris, que después crearía una magnífica serie de terror que es Master of Horrors, o Maestros del Terror, que si no la habéis visto es un poco vieja, pero ostras, son episodios autoconclusivos de 1 hora o algo así, pero es buenísima. De nuevo, Anthony Perkins interpretó al personaje de Norman Bates por última vez, porque lamentablemente en el año 1992 falleció víctima del VIH. Y el desarrollo de la película es un poco extraño porque es una precuela de la original del año 60 y también una secuela unos pocos años después de Psicosis 3. Entonces va mezclando como cosas de antes, que pasó para que Norman se convirtiera en lo que se convirtió, y cosas de después de la tercera parte. De nuevo aparecería Vera Miles, que ya había aparecido en la secuela en Psicosis 2, haciendo de la hermana de Marion Crane, pero en este caso hace otro papel que es la hermana de Sam Loomis. O sea que aquí hay un follón que alucinas. Bueno, en el año 1998 nos llega Psicosis, un remake en color, filmado y calcado plano a plano por el director Gus Van Sant, que quiso hacer como una reversión para ver si las nuevas generaciones pues la veían. Si es que las nuevas generaciones lo que tienen que hacer es descubrir el cine clásico, que para eso estoy haciendo yo estos vídeos, para que se acerquen al cine clásico, que es buenísimo. La película fue un desastre, obtuvo 2 premios Razzie para empezar, a director y a película. Por peor director y peor película, porque es que es un desastre de película. Aparecería el actor Vincent Vaughn, que a mí pues, me cae simpático por las comedietas que ha hecho y tal, haciendo de Norman Bates, pero vamos, es que no te lo crees ni en pintura. Después de Marion Crane aparecería la lamentablemente fallecida, si no me equivoco, durante este verano, la actriz Anne Edge. Y después, como la hermana, aparecería la famosa Julianne Moore como Lila Crane y después Viggo Mortensen como Sam Loomis. Después hay algunas cosillas raras que ahora os voy a explicar, o no tan raras. Hay una película del 2005 inspirada en Psicosis que se llama A Conversation with Norman, una conversación con Norman, que se estrenó justo unos días antes del 45 aniversario de la película original de Psicosis, pues para aprovechar un poquito a ver si sacaban algo de pasta. Después, en el año 2010, Radio Nacional de España, para conmemorar el 50 aniversario de la película Psicosis, hizo lo que antiguamente se llamaba una radionovela o una novelización radiofónica de la película, que en esta ocasión salía Lluvia Rojo, la actriz poniéndole voz al personaje de Marion Crane, y el actor Nacho Novo como Norman Bates. Después una película que os recomiendo en el año 2012 que se llama Hitchcock, que está basada en una novela que se titula Alfred Hitchcock, The Making of Psycho, o Alfred Hitchcock, el rodaje de Psicosis. En esta ocasión Alfred Hitchcock está representado por el actor Anthony Hopkins, que hace un papelón
que alucinas. Está súper bien caracterizado. Después sale la actriz Helen Mirren como su esposa Alma. Pero esperaros, porque después sale Scarlett Johansson haciendo de Janet Leigh y Jessica Biel haciendo de Vera Miles. Y el actor James D'Arcy el papel de Norman Bates. Que a James D'Arcy lo podéis haber visto en alguna serie de estas de tipo criminal que dan en cualquier cadena de televisión. Bueno, después llega la estupendísima, magnífica y apoteósica serie Bates Motel, que si no la habéis visto os la recomiendo. 5 temporadas, 50 episodios en total. La dieron del 2013 al 2017. Antes estaba, me parece que en Netflix, pero ahora no tengo ni idea en qué plataforma está porque la he buscado y no he sido capaz de encontrarla. Y en esta ocasión Norman Bates estaba encarnado por Freddie Highmore, el de Charlie la fábrica de chocolate, y la serie esta que dan ahora del médico, no me acuerdo cómo se llama. Y Vera Farmiga, la de todas las películas de Expediente Warren, Warren más Warren y Warren al cuadrado, que hace de Norma Bates. Es un serión nivel premium. La premisa de la serie básicamente es una precuela, las 4 primeras temporadas de la película de Psicosis, cuando Norman y su madre Norma compran el motel después de haber fallecido el marido de Norma y se van a vivir al motel, la casa y todo el rollo, lo ponen en marcha. Y la 5ª y última temporada es una reinvención de la película de Psicosis con un montón de giros, un montón de sorpresas que no te esperas y es buenísima. Yo sinceramente, si no habéis visto la serie de Bates Motel, es una flipada porque además está ambientada en una cosa muy curiosa. Todo lo que es el motel, la casa donde vive, incluso la ropa que visten Norman y su madre Norma, es como si estuvieran anclados en los años 60. Pero después cuando se desplazan a comprar o alguna cosa al pueblo cercano, la ambientación es moderna. Hay ordenadores portátiles, hay móviles, hay una cosa así. Entonces es como si hubiera como un espacio-tiempo muy extraño entre lo que sucede allí, que se han quedado anticuados, y lo que sucede en el pueblo, que están pues a la orden del día. Es que es una flipada, y Freddie Highmore está de Norman Bates, madre mía. Es que no la perdáis, por favor, buscarla y verla. Estáis perdiendo el tiempo viéndome a mí. Bueno, como la mayoría de películas de Alfred Hitchcock, hace una aparición justo delante de la oficina donde trabaja Marion Crane del banco antes de llevarse la pasta. Está parado allí Alfred Hitchcock. Curiosamente, Alfred Hitchcock vetó a Janet Leigh y a Anthony Perkins del estreno de la película, porque dijo que si concedían alguna entrevista se les podía escapar alguna cosita, lo que se llama ahora un spoiler, y podían jorobar la trama o alguna cosa de la película. Dijo, no. Vosotros no vais al estreno de la película y nada de nada. Otra curiosidad es que prohibió tajantemente cualquier cine que pusiera la película que nadie entrara una vez empezada, porque quería que desde el principio la gente se metiera en el tema de la película y en la trama para que fueran sorprendidos por lo que pasa. Y entonces algunos cines se cabrearon, pero viendo que cuando ponían el cartel al cabo de unos días empezaban a hacer unas colas larguísimas para entrar a la hora, pues entonces los cines estuvieron súper contentos. Si ya os digo, 82 millones de dólares recaudó. La película, curiosamente, son 2 películas en una. Hay una película que me recuerda, con mucha separación, que nadie se me enfade, no sé si habéis visto Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez, con Tarantino y George Clooney de protagonista, que empieza como una película de atracos, una road movie, y después a mitad de película se convierte en una película de vampiros. Pues esto básicamente, entre comillas, la temática igual. Empieza como una película de un robo y después se convierte en una película de crímenes. Y como siempre utilizaba Alfred Hitchcock el MacGuffin es el dinero. ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Dónde se va el dinero? Pero en el momento en que Norman tira el coche de Marion al pantano y desaparece el dinero, entonces se convierte en ¿dónde está Marion? ¿Qué ha pasado con Marion? Hay que buscar a Marion. O sea, te cambia el MacGuffin de una cosa por otra. Alucinante. En Gran Bretaña, una escena de las que fue más criticada fue cuando Norman Bates está lavando las manos con el tema de la sangre, como Poncio Pilatos, en plan, yo me lavo las manos, pues aquí no ha pasado nada, yo no soy culpable. Y hasta luego, Mari Carmen. Otra censura que se hizo fue en Singapur,
que se eliminó del montaje cuando aparece la madre disecada. Esa escena se quitó, y ya me dirás tú qué significado tiene. Entonces, ¿qué? ¿Cómo sabes que la madre está muerta o no está muerta? Y otra escena que se quitó también fue la del detective Arbogast, cuando también se lo carga supuestamente Norma Bates, que cae por las escaleras, que esa escena es guapísima, es súper chula. Alfred Hitchcock, que era un bromista, lo que solía hacer en los rodajes, que le daba algunos sustos a sus pupilas, es que puso el cadáver de la madre momificada en el camerino de Janet Leigh, y cuando Janet Leigh fue a entrar se lo encontró allí girado y se ve que los gritos se escuchaban más que los de la ducha. Otra cosa que hizo Alfred Hitchcock fue encargarle a su secretaria Peggy que comprara todos los ejemplares que encontrara en librerías, en kioscos, donde fuera, de la novela de Psicosis, para que nadie se la pudiera leer y destripar al final en cualquier conversación o en cualquier sitio, que bueno, lo podía explicar la gente cuando saliera del cine, en plan spoiler. O sea que esto también pues, un poco para dar leyenda a la película. Otra curiosidad es la ropa interior que lleva Janet Leigh en la película, que ya sabéis que todos los detalles en las películas de Hitchcock están ahí por algo. Al principio, cuando está con su amante, Sam, lleva la ropa interior blanca como símbolo de pureza, pero después, cuando roba el dinero, lleva la ropa interior de color negra como símbolo de culpabilidad. Es que, mira, se me ponen los pelos de punta con los detalles que tenía este hombre. La famosa casa de los Bates se inspiró en una pintura del pintor Edward Hopper del año 1925 que se llama The House by the Railroad, la casa al lado de la autopista. Y se basaron en esta pintura para recrear toda la fachada de la casa de Norman y Norma Bates. Curiosamente, esta obra pictórica forma parte de la colección habitual del Museo MoMA de Nueva York. Pese a lo que os he comentado del tema de los spoilers, justo antes de estrenarse la película, tanto The Hollywood Reporter como Variety sacaron algunas cositas de qué iba la película, de cómo podía acabar y todo el rollo, hicieron algunos spoilers. Años 60. O sea que, alucinar. Si hubieran tenido redes sociales, la película no podemos ni ir a verla porque ya estaría destripada entera. La película tuvo tanto éxito que en el año 1965 fue de nuevo reestrenada y de nuevo perricas buenas para los bolsillos de Alfredico. Después, para el tema de emisión en televisión, pasaría una cosa curiosa. En el año 1966, la CBS compró los derechos para emisión en televisión por $400.000. Pero tuvo un par de intentonas de programar la película, pero sucedieron un par de cosas históricas en los Estados Unidos que se lo impidió, que ahora voy a comentar. La primera vez que quiso programar la CBS la película fue el 23 de septiembre de 1966, pero justo 3 días antes, el 20 de septiembre, Valerie Pierce, la hija del candidato al Senado de Illinois, apareció muerta en su habitación por varias puñaladas, mientras que sus padres dormían en la habitación de al lado y no se dieron ni cuenta. Entonces, en tema de luto y todo el rollo, como vamos a poner una película que va de apuñalar a una señorita en una ducha, y cogieron y no la programaron. En enero del año 1967 lo volvería a intentar. ¿Cuál fue el problema? El accidente del Apolo 1, y entonces, como el país de nuevo estaba de luto, pues otra vez no se programó la película. Es que la CBS tenía malfario con esta peli. Al final, ¿qué pasó? La Universal, que tenía los derechos desde el año 1968, sí que la pudo programar y la emitió en televisión en el año 1970. Y durante 20 años fue emitida en este formato. Durante 20 años, exclusivamente Universal era la única que podía poner la película unas cuantas veces al año en televisión. Otra curiosidad es que durante la película se hacen bastantes referencias a las aves, los pájaros en general. Por ejemplo, el apellido de Marion Crane, que Crane, si lo traducimos al español, sería grulla. Y todo pasa en la ciudad de Phoenix, que si lo traduces al español es Fénix, como el ave Fénix. Después, en una escena, cuando está Norman hablando con el personaje de Marion, que le invita a pasar a donde está la recepción del hotel, que él tiene su habitación, a comer, le dice: come usted como un pájaro. Y aparte, si nos fijamos,
tiene un montón de fotos de pájaros. Aparte, ¿qué es lo que le gusta a Norman Bates hacer? Disecar, taxidermia y todo el rollo, y sobre todo aves. Otra particularidad, la habitación del hotel donde está Marion hospedada también está llena de fotos de pájaros. Después he puesto una curiosidad sobre un documental del año 2006 que se llama The Perverse Guide to Cinema, que vendría a ser la guía pervertida del cine, en el que se hace una especie de tratamiento sobre cómo funciona la mente de Norman Bates con los 3 niveles que explicaba el maestro o el precursor de la psicoanálisis, Freud. Y ahora los voy a comentar. Parece ser que la casa de Norman y Norma Bates está representando los 3 niveles mentales que tiene el personaje de Norman Bates en la película. En la planta superior, o la primera planta que podríamos considerar, es como si la madre estuviera viva. Para él, para Norman, su madre vive y todo el rollo y está todo bien, porque si os fijáis, toda la acción de la película o todo el trato que tiene con su madre en la película al principio hasta la escena del sótano, Norman es en la planta de arriba y entonces es como si estuviera viva. La planta que sería de entrada o la planta baja vendría a ser que Norman pues vive normal, sabe que su madre ha muerto y es una persona que se comporta normal. Y el sótano vendría a ser la dualidad mental que tiene Norman Bates, que representa tanto a su personalidad propia como la personalidad de su madre Norma. Es donde tiene el caos. Y esto parece ser que lo han hecho en un documental, como os comentaba, explicando los 3 niveles de la casa con los 3 estados mentales que tiene el protagonista de la película. Es que es unas curiosidades que encuentro que es que alucino. Y básicamente con estos pequeños apuntes de psicoanálisis, es que aquí ya hacemos en el canal de todo, pues finalizamos este vídeo de esta obra maestra clásica del cine de terror, como os comentaba, precursor supuestamente del slasher. Los que sepan más de cine ya me lo comentaréis y me podéis dejar comentarios. ¿Qué os parece esta película? ¿Os sigue impactando como me impacta a mí, que la he visto un montón de veces y todavía la sigo viendo y me quedo súper enganchado? Que es una flipada. Es una flipada de películas. Dar like. Retromovie 78 Classics, que es una sección que tiene bastantes visitas y que gusta bastante a los aficionados al cine y también a los amigos del canal. Y suscribiros, si es la primera vez que venís por aquí, suscribiros. Y aparte, si queréis ayudar un poquito más al canal, en la parte de abajo, 3 puntitos, corazón con la S, y podéis hacer algún tipo de donación para cositas del canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¿De qué será? Yo qué sé.